Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a seguir leyendo la epístola del apóstol Juan y vamos a leer en el capítulo 5, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer el primer verso que dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bien, recordemos que este nos viene hablando desde el capítulo anterior, nos comenzó a hablar de nuevo del espíritu del anticristo y nos dice que el que niega a Cristo, este es del espíritu del anticristo, etcétera, etcétera. Y nos dice luego que nosotros podemos diferenciar lo que son de Cristo en tanto se aman los unos a los otros. Ahora, en este primer verso del capítulo 5, que nos dice que todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, es decir, que todo aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al que ha hecho nacer a los hijos, también ama al que ha sido engendrado por él. Lo que está diciendo es que los que han sido engendrados por él, es decir, los que han sido llamados hijos de Dios, aman a los demás que han sido llamados hijos de Dios. Es decir, nosotros amamos, por tanto, a las otras personas que han creído en Jesucristo. Esto es lo que está queriendo decir, que esto sería lo normal. Bien, por eso dice, parece un poco confuso, porque dice, el que ha creído en Cristo es nacido de Dios, ¿verdad? Y el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, a los que han sido más bien engendrados por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En el verso 2 nos lo confirma. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bien. Entonces, recordando que Juan nos ha venido diciendo y aclarando, y va a seguirlo haciendo en la segunda epístola de nuevo, cuál es ese mandamiento o cuáles son esos mandamientos. Ha dedicado bastante tiempo a repetirnos una y otra vez cuáles son esos mandamientos, y nos está hablando del mandamiento de Cristo, el mandamiento de amor, de ese mandamiento que recibisteis desde el principio que él habla, que se está refiriendo según sus propias palabras a que nos amemos los unos a otros, que amemos al prójimo, que amemos al hermano, ¿verdad? Que no paguemos mal por mal, que ya esto es más especificado por otros de los apóstoles, pero es la misma idea. Bien. También él nos habla de que Jesús nos amó, Dios nos amó en nuestras transgresiones y que así nosotros debemos de amar a los demás. Lo cual es la misma idea que dicen otros de los apóstoles cuando nos dicen que no paguemos mal por mal, lo mismo que nos ha dicho Jesús. Es la misma doctrina de Jesús. Este es el mandamiento de Jesús y a este mandamiento es que se refiere. Y en realidad aquí mismo en el mismo texto de alguna manera lo está repitiendo también. Una manera implícita lo está repitiendo. Y dice, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vamos a tener que seguir leyendo, porque este texto se queda como un poco a la mitad. Entonces aquí nos está hablando del asunto de creer que Jesucristo, ¿verdad?, ha venido en carne, porque esto es importante, esto es algo importante que nos reitera siempre Juan, y que en carne nos dio testimonio de la verdad y que también nos da testimonio de la verdad por medio de su espíritu. Entonces, cuando nos dice que participó de agua y sangre, lo que está diciendo es que al igual que nosotros, que participamos de agua y sangre, es decir, que somos con agua y con sangre, o sea, somos materiales, tenemos cuerpos de carne y hueso, dicho en otra palabra. Asimismo, él participó habiéndose sido hecho, participando de la carne y hueso, de un cuerpo material. A eso que se está refiriendo. Vamos a leerlo y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, es decir, mediante el Espíritu y la sangre, es decir, el cuerpo.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno son. Es decir, lo menciona como que son tres, pero sabemos que en realidad es uno y el mismo. Entonces, ¿cómo lo dice? ¿Cómo se menciona o cómo se ve la imagen, digamos, profética en el cielo? ¿Verdad? El Espíritu, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué es? El Padre, o sea, Dios, ese Dios inmaterial, ¿verdad? El Verbo, que es Jesucristo, que es Dios que se ha materializado, digámoslo así, o que se ha puesto a ejecutarse en el tiempo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, operando. Entonces dice, esos tres son uno, porque son uno solo, ¿verdad? Entonces en el verso 8 nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, aquí en la tierra. ¿Quiénes dan testimonio aquí en la tierra? El Espíritu, ciertamente el Espíritu Santo nos da testimonio de Dios y nos da testimonio de Cristo, ¿verdad? El agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Es decir, el Espíritu, el agua y la sangre. Es decir, y aquí está hablando específicamente del cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios y el cuerpo de Cristo. El cuerpo en el que Él se encarnó y el Espíritu que nos habla todos los días hasta el fin del mundo y más allá. Entonces, estos tres concuerdan, dice. O sea, estos tres tienen un mismo mensaje. No es diferente, no es un mensaje diferente. El mensaje del Espíritu Santo no es diferente al mensaje que tuvimos de Dios mediante la carne, es decir, mediante el cuerpo de Cristo. No tenemos un mensaje diferente al mensaje que tenemos del Espíritu. Tampoco nos da un mensaje diferente al mensaje que podría alguien recibir directamente de la manifestación en el Padre. Bien, es el mismo mensaje, porque es uno solo, es uno. Solo son diferentes manifestaciones. Entonces seguimos leyendo y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dice. Claro, porque el que cree en el Hijo de Dios tiene al Hijo de Dios, tiene la vida, tiene a ese verbo, ¿verdad? Tiene su espíritu, entonces tiene el testimonio en sí mismo. Él mismo es testimonio también a otros. Y dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Recordemos que Juan siempre nos explica que Jesús es la vida. Él es la vida. Entonces nos dice, esta vida está en su Hijo, es en Él. Cuando nosotros estamos en Él, entonces tenemos la vida. Cuando estamos en Él, solamente cuando estamos en Él. Cuando vamos a Él y pasamos a estar en Él y Él en nosotros, entonces pasamos de muerte a vida, porque Él es la vida. Lo leemos de nuevo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Verso 12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué no tiene la vida? Porque Él es la vida. Jesucristo es la vida y también es la resurrección. Bien, y la vida, la luz de los hombres que vemos en el Evangelio de Juan, ya no en las cartas, sino en el Evangelio de Juan, esta luz de los hombres, esta luz que alumbra a todo hombre, Él es la vida. Él es la vida. Entonces, dejémoslo aquí por ahora. Dios les bendiga mucho. Espero que hayan comprendido, que se haya comprendido lo más posible. Y si no es así, vamos a darle para atrás. Vamos a leer el texto de nuevo. Vamos a tratar de concordarlo con lo que dijo Jesucristo, con lo mismo, otra cosa que han dicho los apóstoles. Y eso nos va a ayudar a entenderlo. Y claro, con la ayuda de su Espíritu. Pide el Espíritu Santo. Esto es algo claro que tenemos que tener en cuenta. Cada uno de nosotros podemos pedir al Espíritu Santo y Dios nos lo va a dar. Esa es una promesa firme de Jesucristo. Pide el Espíritu y te será dado. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.